continuamos aquí con Conexión Global RD y ahora tenemos con nosotros a Hernán Paredes. Hernán Paredes es director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Lo dije bien, ¿verdad? Del Intran. Gracias. Del Intran. Hernán es un joven que tiene condiciones excepcionales, prudente, decente, ecuánime. Uno de esos valores fundamentales que son lo que requiere la sociedad dominicana. Y por eso nosotros desde aquí, desde Conexión Global, batallamos tanto, decimos tanto que hay que formar a la gente, que hay que formar nuestros recursos humanos y que hay que formar a nuestros jóvenes. Ese es el primer y deber del Estado dominicano. Hernán, ¿cómo está? Gracias por venir. Gracias. Bienvenido, Hernán. Gracias, Víctor. Gracias, Manuel. Gracias, Olivier. Para mí es un honor estar en este programa Conexión Global con talentos como ustedes. Gracias. La televisión local dominicana necesitaba este tipo de oferta que no solo informe objetivamente, sino que también eduque. Así que un honor para mí. Gracias, Hernán. Bueno, Hernán es los ojos, le decía yo fuera de cámara, los ojos y los oídos del Intran, por del Observatorio Permanente Vial. ¿Qué te parece? Manejar todo lo que se está dando en la calle a nivel de lo que te dice la gente, de lo que está afectando en la calle a la gente, es lo que tú manejas entonces para informar a la sociedad y poder también desde el departamento gestionar. Evidentemente el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran es una instancia que se crea también por la ley número 63-17 de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Pero además de su misión, digamos, de monitorear lo que está sucediendo, como ustedes dicen, el observatorio también tiene que convertir toda esa data en información de inteligencia para los que tomadores de decisión de políticas públicas puedan hacerlo con insumos científicos recomendables para diseñar medidas preventivas más efectivas. Esa es la función básica del observatorio. Es una especie de laboratorio científico en materia de siniestros viales y también de movilidad terrestre. Hernán, dentro de eso, de esa misión que ustedes tienen, ¿cómo ustedes ven desde el Observatorio de Seguridad Permanente de Seguridad Vial las calles de las ciudades? O sea, ¿cuál es el nivel de seguridad, diríamos, que ofrece el transporte público en la República Dominicana? Si hay muchos que están de manera irregular, ilegal, y cómo ven ellos las licencias, que entienden que eso es algo como que es de ellos. La pregunta es, ¿cómo anda el tránsito en las ciudades y cómo está la legalización de ese tránsito en esas ciudades? Bueno, evidentemente hay que partir de la siguiente afirmación, y es que la República Dominicana actualmente vive un proceso de reforma en el sector transporte. Entonces tenemos que partir desde la elaboración en el finales del año 2016 del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que fue un esfuerzo del presidente de la República, que hay que reconocerlo, a partir del informe 2015 de la Organización Mundial de la Salud, donde la República Dominicana tenía una de las más altas tasas, la más alta tasa de muerte por accidentes de tránsito en el continente americano, 29.3 por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente 3.000 ciudadanos muriendo cada año en la República Dominicana. Bueno, el presidente tomó el liderazgo del asunto, sentó en una comisión mediante decreto todas las instituciones que tenían que ver con políticas públicas en materia de transporte, no solo el transporte de pasajeros, transporte de carga y todo este sector. Y a partir de ahí, de elaborar ese Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que implicó, por ejemplo, también impulsar, que en ese momento estaba en el Congreso Nacional, el proyecto de ley 63-17 de movilidad terrestre, que tenía casi 6 años sin aprobarse, sin conseguir los consensos adecuados. Bueno, este plan estableció 3 ejes estratégicos. Uno era institucionalidad, en el cual más hemos avanzado, y voy a hablar un poquito más de eso. Seguía el eje de movilidad, y por ahí tenemos el concepto de movilidad segura, y abundaremos también un poquito más. Luego, educación. La nueva ley establece que incluso en el sistema educativo dominicano se incluye la educación vial de manera transversal. Excelente. Estamos trabajando con eso, con el Ministerio de Educación, pero también estaban el tema de
fiscalización, régimen de consecuencias, y ahí pudiéramos entrar a lo que pasó con los operadores de transporte de pasajeros que aumentaron ilegalmente los pasajes. Pero también está el tema de atención, y ahí tenemos todo lo que se ha hecho, porque el tema de transporte no le compete al Intran, sino al Estado dominicano. Y cuando digo Estado me refiero a todos. La atención primaria cuando ocurren estos siniestros viales, ahí tenemos el 911, cómo se ha ido expandiendo a otras provincias y cómo hay un plan agresivo para que en un periodo corto de tiempo lo tengamos a nivel nacional. Y finalmente el eje número 6 de ese plan estratégico es información. Lograr integrar en una sola plataforma todas las estadísticas de seguridad vial y movilidad del país, de manera que pueda servir para el diseño de políticas públicas. Bien, Hernán, yo te quiero hacer una pregunta a propósito de todo lo que tú has estado señalando. ¿Qué está pasando con el Intran que no pasaba antes del Intran? ¿Por qué Intran? Muy buena pregunta, Manuel. Hace 14 años la Organización Mundial de la Salud evidenció una problemática dramática que estaba ocurriendo y el mundo no se había dado cuenta. Millones de personas estaban muriendo y más estaban quedando lesionadas producto de los siniestros viales. Más aún, el 90% de estos accidentes estaban ocurriendo en países de ingresos medios y ingresos bajos como la República Dominicana, donde irónicamente está menos del 50% de los vehículos registrados. Es decir, están ocurriendo la mayor parte de muertes en países que son los que tienen las menores unidades de vehículos. A partir de ahí, entonces, las Naciones Unidas y la misma Organización Mundial de la Salud se empoderan del tema y empiezan a emitir una serie de resoluciones buscando que los países miembros, recordamos que República Dominicana es miembro de las Naciones Unidas, que los países miembros empezáramos a impulsar políticas públicas para enfrentar esta problemática. A partir de ahí, entonces, es que sale una serie de informes que lo hace cada 2 años la Organización Mundial de la Salud. Antes de que finalice este año tienen que emitir otro informe. Pero el último fue el que dije en el 2015, donde prácticamente fue la cara al Estado dominicano. O sea, nos estaban diciendo nuestra gente se está muriendo en las calles. Entonces el presidente toma cartas en el asunto, mediante decreto crea una comisión presidencial para la seguridad vial, que fue una manera de obligar a todos los actores públicos. Teníamos instituciones públicas haciendo acciones dispersas. Esto lo obliga a sentarse y elaborar por primera vez una política pública integral de seguridad vial. Entonces, a partir de ahí, era una línea de acción impulsar la aprobación de la Ley 63-17, que estaba varada en el Congreso y se logró. Pero también era una línea de acción de ese plan estratégico crear el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. También era una línea de acción la Escuela Nacional de Educación Vial, que se creó dentro del Intran también como una dependencia y que tiene que, de alguna manera, empezar a cambiar ese paradigma que busca la ley respecto a una nueva cultura de respeto a las normas de tránsito. Así que también, después de aprobada la ley 63-17, comienza a funcionar el Intran en julio del año 2017. El Intran, como órgano rector, no es el único que tiene un rol definido en la ley respecto al tema de transporte y movilidad, pero sí es el órgano rector. Pero también estamos coordinando con alcaldías, estamos con el Ministerio de Educación, lo que decía de la inclusión en el sistema educativo, pero también estamos coordinando con el Infotep, porque toda esta reforma en el sector transporte implica una serie de necesidades a sectores productivos que ahora van a necesitar técnicos especializados en materia de movilidad terrestre y transporte. Hay toda una revolución normativa también en la República Dominicana. La ley mandaba hacer una serie, alrededor de 40 y tantos reglamentos. En el Intran pudimos sintetizarlo en 20 y tantos reglamentos. La mayoría o están ya en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, o ya han pasado por consulta pública, o están a nivel de borrador. Pero estoy hablando de cosas tan interesantes como, por ejemplo, reglamentos que tienen que ver con instaurar en la República Dominicana todo un nuevo sistema de licencias de conducir. Pero hay que pensar en para qué sirve un sistema de licencia de conducir. El tema de la revista, que aquí apenas... Claro, inspección técnica vehicular. Ya en el Poder Ejecutivo tenemos depositado un reglamento también de inspección técnica vehicular. Recuerden que las leyes no se hacen en realidad rezando, sino que necesitan de unos instrumentos para hacerla operativa, que son los reglamentos. O sea, Hernán, que el Intran, interesante tu respuesta, y qué bueno que el pueblo lo escuche, no es el capricho de un decreto, ni es ni siquiera el deseo de tener una nueva entidad, sino que prácticamente la Organización Mundial de la Salud con la ONU
prácticamente fuerzan al país a responder a la necesidad de crear una institución que le dé frente a tantas muertes por accidente. Pero no solo estos organismos internacionales, nosotros como país, el gobierno decidió hacerle frente. En el 2013 se hizo un estudio del costo de las muertes por siniestros viales en la República Dominicana y arrojó que nos estaba costando en el 2013 2.21% del Producto Interno Bruto. 2.21%. 2.21% y solamente muertos. No estoy entrando a heridos ni a daños materiales. Que son mayoría. Entonces, esto, como dije, fue un golpe en la cara. Nuestra gente se está muriendo. Incluso estaba sucediendo algo peligroso. Cuando aquí vienen especialistas internacionales en materia de seguridad vial, dicen que el dominicano tiene su percepción de riesgo reducida. Su percepción de riesgo reducida. Se ha adaptado al peligro. Se ha adaptado al peligro. Ya no hay sensibilidad. El Intran y la ley 63-17 viene a enfrentar esta problemática, pero con una metodología de abordamiento que ha sido reconocida por países como Costa Rica y México. La gente también tiene que entender que una problemática que no apareció de la noche a la mañana, claro, son décadas de descuido que hubo en el sector transporte, esa problemática no se puede solucionar tampoco de la noche a la mañana. Hay una pregunta que quiero hacer en ese sentido. Ustedes tienen alrededor de un año, diríamos, en el Intran, sí, me parece, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia de ustedes, si se puede mostrar desde el punto de vista estadístico, del efecto, diríamos, positivo del Intran en la parte del manejo de las políticas públicas del transporte? Fíjate, muy buena pregunta, pero empezaremos a mostrar esas estadísticas probablemente antes de que finalice este año. ¿Por qué? Porque toda esta información estaba dispersa en muchas instituciones. Las principales son Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, antigua AMET, y el INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Así estamos integrando otras fuentes de información, pero hay que decir que había ciertas debilidades en estas fuentes primarias de información. Habían temas de subregistro muy importantes que estamos tratando de resolver. Por ejemplo, recientemente le dimos una serie de 7 talleres a los médicos legistas y forenses para que ellos entendieran que, por ejemplo, ellos tienen un rol muy importante que hacer, porque esta gente que ve la muerte en la cara todos los días, esta gente pueda ayudarnos a recuperar información de por qué están sucediendo estas muertes. Pero información precisa, objetiva. Y eso mismo estamos tratando de hacer, por ejemplo, con la DGCET. La ley habla de la creación de las unidades técnicas de investigaciones de accidentes de tránsito, pero todo es un proceso. Quienes han vivido en el Estado, por ejemplo, reformas parecidas, como la que ocurrió, por ejemplo, en la administración financiera del gobierno, los años 2005, 2006, que se crearon el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, todo eso implica una serie de esfuerzos y readecuaciones. Y procesos que se llevan su tiempo. Porque cambiar una cultura requiere de muchos años. Totalmente. Y esto es un elemento que no solamente es de ley, que es lo que nosotros siempre estamos diciendo. Esto va más allá de la ley. Esto tiene que ver con el elemento cultural. Y hay un Ahora, la ley contribuye a cambiar la conciencia y a cambiar la cultura. Crea la estructura de que hay un mecanismo de solución, pero es un daño de años. Exactamente. Entonces, lo que nos adaptamos a lo nuevo, lo viejo nos sigue dominando. Hasta que esa percepción de riesgo cambie. Exacto. Es que nos da igual. Hay que ver los motoristas, señores. Lo que pasa es que eso cuesta una generación. Voy a poner un ejemplo para que los que nos están viendo entiendan. Usted va a entender inmediatamente. ¿Usted se ha fijado que los motoristas andan con el casco afuera? Eso es exactamente. El casco es para ponérselo. No, ellos lo usan fuera. No tienen conciencia del peligro. Se adaptaron al riesgo. Eso es así. Y qué bueno que menciona el sector de los motociclistas, porque estadísticamente representan la mayor cantidad de muertos, un 62%. Claro. O sea, entre motociclistas y peatones tú tienes un 81% de los muertos por siniestros viales en la República Dominicana. 62% los motociclistas, 19% los peatones. Desde el Intran estamos, o ya elaboramos un plan de motociclistas que lo que busca es atacar esta problemática en ese sector donde tenemos el mayor índice de muertos por accidentes de tránsito. Pero también cuando empecemos con temas con la inspección técnica vehicular, que es un reglamento que ya lo tenemos en el Poder Ejecutivo. La famosa revista. Bueno, esto ya es un proceso mucho más técnico de revisión.
países como Costa Rica lo han implementado por 15 años, pero cuando implementemos toda esta dinámica, toda esta reglamentación, toda esta normativa, cuando fortalezcamos la fiscalización, porque hay que reconocer, señores, DGCET solamente tiene aproximadamente, creo que ni llega a los 3.000 agentes, y en evaluaciones que se han hecho, para poder implementar esta ley nueva, necesitaría alrededor de 12.000 agentes. O sea, es lo proyectado. O sea que apenas estamos respondiendo con un 25%. Exacto. Entonces, estas son cosas que tienen que tomarse en cuenta. Este tipo de reformas recursos, se están inyectando los recursos, pero también inteligentemente nos estamos aliando a organismos como, por ejemplo, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, en donde están agrupados todos los países de Iberoamérica y, por ejemplo, a través de este tipo de mecanismos tenemos cooperación con países como Costa Rica, por ejemplo, que tienen mayor tradición en una cultura de seguridad vial, pero también nos estamos asesorando con países como Colombia, con países como España. Es decir, tenemos aliados interesantes que nos están apoyando en esta... Hernán, sabemos lo difícil que es tratar con el transporte público de la República Dominicana. Bueno. Los llamados sindicatos, entre comillas, porque son, diríamos, microempresas, si se puede llamar. La ley obliga a que se transformen en empresas privadas de servicios de transporte de ¿Cómo pasajeros? es esa relación con esos sectores que son que ofrecen un servicio que es un servicio de carácter público, de carácter esencial, fundamental, que incluso debe ofrecer ese servicio prácticamente monopólicamente al Estado? Ahora, ¿cómo es con esos sectores? Mira, es una relación... ¿Qué pregunta? Es una relación dinámica, pero yo te puedo decir que del Intran no nos vemos como enemigos de los operadores del transporte, al contrario. No son aliados. Al contrario, todas estas reformas que estamos tratando de impulsar nos beneficia a todos, incluyéndolos a ellos, porque por ejemplo, son parte del sistema. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando un plan de reordenamiento del transporte público de pasajeros para el Gran Santo Domingo, que implica sacar a los conchos de los corredores y meter autobuses modernos con ciertas condiciones de calidad para los usuarios. O sea, que la chatarra. Esa es la chatarra. Y chatarrizar los vehículos que no cumplan los requisitos. Chatarrizarlo es eliminarlo, es destruirlo. Metaldón, directo. Metaldón, así mismo, Olivier. Pero, ¿qué pasa? Este plan no es... no se está haciendo sin considerar la parte humana. Esos choferes que trabajan actualmente conchando pasarían a los nuevos corredores después de una capacitación a conducir estos nuevos autobuses. Pero ya como parte, no de un sindicato, sino de una empresa que tiene que darle ciertas seguridades laborales. Estas personas tendrían unos horarios más cómodos, generarían más ingresos, pero además de eso cotizarían para tener su tema de seguridad social. Exactamente, eso es clave. Vámonos, nos enseña para una pausa comercial entonces, Hernán, y volvemos entonces para seguir hablando de tan interesantes temas que estamos teniendo con nosotros.